realmente bonita. Bonita escenografía, gracias a CNN por esta escenografía, con mucha luz y con, bueno, pues nueva manera de abordar las cosas. Hoy es un día fuerte en México. Hoy tenemos información por parte de las autoridades acerca de un personaje a quien se identifica ya como muerto, Heriberto Lascano, a quien se ha conocido como el Lasca y a quien se identifica como fundador y líder de este grupo criminal conocido como los Zetas. Este grupo criminal cuyo origen está identificado con desertores del ejército mexicano, como el propio Lascano lo fue en su origen. Y bueno, pues estamos frente a un conjunto de informaciones que de la noche de ayer a hoy han surgido en México y que nos habla, bueno, pues de una situación, bueno, pues que causa preguntas todavía que están por responderse sobre la forma en que fue abatido este personaje, la información respecto a qué sucedió con el cadáver de este personaje, las horas transcurridas desde que se dio un enfrentamiento en una pequeña localidad de Coahuila y bueno, pues lo que después fue el reconocimiento del procurador del estado de Coahuila de que ese cadáver había sido robado precisamente de una pequeña funeraria de esta localidad. Estamos frente a un hecho que atrapa la atención de México, desde luego, y que ha dado, bueno, pues también materia para el seguimiento de CNN Internacional. Edgardo, ¿qué ves en todo esto? Bueno, en principio veo que eliminar a líderes operativos de grupos criminales transnacionales, detenerlos, procesarlos, eliminarlos, si los soldados estaban actuando en legítima defensa, es siempre bienvenido. O sea, hay que detener a esta gente, y estos son grupos criminales que han cometido atrocidades en esta guerra sucia. ¿Estos en particular? Estos en particular, porque han aplicado técnicas que yo observaba en Afganistán con los talibanes, he observado estas técnicas en otros países del mundo. Estos personajes dentro de estos grupos, ese grupo que se llama los Zetas, que ya incluye a mucho más que militares, porque se originó, como tú sabes, como grupo de choque paramilitar de Osiel Cárdenas, pero que ya incorporó a miembros que no tenían orígenes militares y se conformó en un sistema de franquicias, de miles de franquicias dedicadas a 17 tipos de delitos económicos en países... ¿Miles, dices? ¿Miles de franquicias? Miles de franquicias, sí. ¿En toda la República? Por ejemplo, ellos controlan la Guajira colombiana a través de franquicias locales colombianas, controlan el estado de Zulia en Venezuela a través de franquicias venezolanas, tienen franquicias de trata de personas en la Argentina, en Bolivia, en Paraguay, obviamente. O sea que estamos hablando de una transnacional importante, de una empresa criminal transnacional. Y eliminar a un líder operativo, y presta atención que te estoy diciendo líder operativo de una empresa transnacional, a un gerente operativo de esa magnitud, siempre es positivo. Y vaya el crédito a los soldados y oficiales de menor rango, porque nunca son oficiales de mayor rango, sino oficiales de menor rango que se están jugando la vida. ¿A la Marina? ¿Que fue de la quién? Marina, y vaya crédito a esa gente que no está en esas posiciones por el sueldo que ganan, claramente, sino... Pero hay un problema en el manejo de la información, como creo que tú lo estabas ya comentando al comienzo. Entonces, un manejo muy incompetente de la información, un manejo que da lugar a suspicacias, a teorías de lo que sucedió o no sucedió, y claramente es muy llamativo el silencio del gobierno norteamericano, que cuando suceden cosas como estas, enseguida el gobierno norteamericano, ya sea a través de la DEA o a través de diferentes canales, inmediatamente se pronuncia de manera clara, felicitando abiertamente a las autoridades. Hay un manejo de la información muy desprolijo, muy poco profesional por parte de las autoridades políticas. Acá no me refiero a los militares, a las autoridades políticas mexicanas, que forma parte del patrón de incompetencia que tú vienes viendo en este gobierno desde hace mucho tiempo. Entonces, da lugar a diferentes teorías. A mí me llegan por Twitter y por mis propias fuentes en Coahuila, teorías desde que fue ejecutado, torturado para extraer la información, incinerado, hasta que teorías sobre que es un testigo protegido. Bueno, la especulación es vastísima. Es vastísima, pero más allá de la especulación propia de una circunstancia de alto impacto en México, y de alto impacto porque se ha identificado a Heriberto Lascano
no como tú le llamas, que le llamas gerente operativo prácticamente, sino realmente como la gran cabeza de una organización criminal que ha trascendido ya, que ha tomado vida propia respecto al punto de origen que era el Cártel del Golfo y que se ha extendido, pues ya, como tú lo has mencionado, incluso a otros países. Tú hablas del tema comunicacional. Esta expresión original de la Marina, cuando habló de que se supo que existen fuertes indicios, bueno, eso se convirtió en las redes sociales en trending topic, para empezar, en algo que sean fuertes indicios de que es el cadáver de Heriberto Lascano, y hubo un segundo comunicado donde ya la Marina pues se planteó que había tomado información básica como fotografías que después mostró, hoy por la mañana mostró fotografías de este cadáver que pueden ser comparadas con las fotografías conocidas de este individuo por quien se ha ofrecido recompensa en Estados Unidos y en México, las huellas dactilares, las fichas de información al respecto. Hay dudas ahora también respecto a la estatura de Lascano y de todo lo demás, pero independientemente de lo que parecería ser un desaseo o cierta ineptitud en la información, la pregunta cabe esta noche. ¿Está muerto el Heriberto Lascano? Bueno, si tú te vas a guiar por las declaraciones del gobierno mexicano, de la autoridad, y yo sigo respetando, aunque esté este gobierno en México, que es autoridad, dicen que las huellas dactilares han sido las de Lascano. Esto es un hombre que perteneció a las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea que sus huellas dactilares están registradas. Hay problemas con la altura, algunos dicen 1,60, otros dicen 1,70. Eso también explica la reacción de los norteamericanos, que están tratando de checar información. Deben tener a su gente ahora mismo por allá viendo exactamente de qué se trata esto. Entonces el gobierno norteamericano frena un poco, pero es un manejo realmente subsahariano de la información, y yo sigo repitiendo este problema. O sea, yo estoy convencido de que está eliminado, se sacó del juego. Ya estaba siendo expulsado del juego por su puja con Miguel Ángel Treviño Morales hace tiempo, ha venido teniendo esta puja interna. ¿El Z40? Sí, y entonces eso generó una lucha interna que lo fue neutralizando. Las franquicias que controlaba, yo sigo hablando de franquicias, en un grupo criminal. Una lógica corporativa, la corporativa, tuya, totalmente. O sea, tenés que ser muy frío en esto, y yo le pido por favor a la audiencia que en esto tenga paciencia. Ningún grupo criminal del mundo sobrevive, ni en México ni en China, sin una dimensión política, de políticos, de protección, sin una dimensión de empresarios legales, y sin la dimensión operativa armada, que es a donde pertenece Lascano. Han eliminado a un gerente operativo de la dimensión operativa armada, pero no tocan en México a la dimensión financiera y a la dimensión política. ¿Es identificable? Es identificable si haces una muy básica investigación patrimonial. Yo iría a Coahuila ahora mismo, y espero que la próxima administración en México lo haga, y haría una auditoría económica de quienes compraron deuda pública en Coahuila en los últimos años. Sí, yo haría eso. Y ahí vas a llegarle seguramente a personas físicas y morales. Oye, ¿quiénes compraron deuda pública, dijiste? Claro. O sea, en Coahuila, que bueno, el escándalo mayor fue el endeudamiento público. La delincuencia organizada lava dinero a través de deuda pública en Bulgaria, en Rumania. Entonces eso la gente cuando escucha estas cosas, yo entiendo que a veces los medios de difusión somos todos prisioneros de lo que nos dice el gobierno o lo que no nos dice el gobierno, y tratamos de tomar eso como nuestro principal foco de atención. Pero tenemos que, y yo creo que en eso te agradezco que tengamos este espacio, tenemos que entender que Lascano es un gerente operativo en una organización en donde hay una cúpula, ¿no?, formada por políticos que lo protegen, a los Zetas, que cada vez los protegen menos, porque los Zetas han venido perdiendo espacio en el marco criminológico mexicano, y tienes a empresarios importantes que lo están protegiendo a esta organización y que les han venido lavando dinero y prestándoles la infraestructura con la cual se transportan, producen, tienen franquicias y demás. No es todo mercado informal de pobres, como se quiere caricaturizar a la delincuencia organizada. Y si no le entras a estas dos dimensiones, la política y la patrimonial real, ¿no?, bienes físicos que los puedes tocar, jamás vas a poder contener a ningún grupo criminal. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un triste show mediático, a mi juicio,
en donde se pone en juego la vida de soldados y de oficiales de menor rango en estos operativos, sin que el Estado esté atacando las otras dimensiones que te acabo de mencionar. Entonces, en buena hora que se elimine legalmente, porque esto es una guerra sucia, no nos olvidemos. Tenemos en México a 100.000 muertos aproximadamente, directamente ligados a lo que acá llama el presidente Calderón guerra. 100.000 muertos, y esto sale de cifras de un estudio que salió hace 2 semanas de un sociólogo canadiense. Déjame hacer una pausa y déjame regresar a ese dato, porque hablemos de cifras. Al final de cuentas, en esta guerra contra el crimen organizado hay varias cifras, algunas que ya no fueron reveladas oficialmente, pero tú dices 100.000. Después de la pausa, ¿de dónde? Hecho. Bueno, ya... ¿Cómo haces en un laboratorio Bueno, regresamos al aire con Edgardo Buscaglia en esta conversación. Nos fuimos al corte comercial con el dato que dabas. Hablando de esta guerra contra el narcotráfico contra el crimen organizado en los últimos años, y producto de este contexto que nos coloca la mirada en Heriberto Lascano. Dijiste 100.000 muertos. Y yo te digo, ¿de dónde el dato? Claro, el presidente Calderón en su sexenio va a terminar con unos 136.100 y pico de homicidios dolosos en total. Esos no están todos ligados a la delincuencia organizada, ni a operativos militares, pero a través de una técnica estadística que está basada en una regresión, que es una técnica estadística muy utilizada, estándar, tú puedes calcular cuántos muertos, homicidios hubiesen existido bajo situaciones de paz y tranquilidad en México, basado en años en donde ocurrieron esos homicidios, donde existía paz y tranquilidad, por factores normales. Proyecciones, digamos, proyecciones estadísticas. Y eso te daría aproximadamente unos 36.000, 35.000 homicidios base, digamos, que hubiesen ocurrido de todas maneras. En el sexenio. En un sexenio. El resto es debido a la situación de violencia que existe en el país. Violencia anormal, claro está, violencia extrema. Y a eso, perdón, le tenés que sumar los desaparecidos, que eso es otro tema que no se toca demasiado en México, que eso sí ya no se puede calcular adecuadamente, porque los que estudian este tema le dicen, bueno, hay gente que desapareció porque con el flujo de migraciones ilegales que hay en México pueden ser que hayan desaparecido por otra razón, pero también estamos hablando de decenas de miles. Desplazamientos económicos, desplazamientos de familias, desplazamientos forzados, como los que existían en Colombia. Todo eso forma parte de una guerra sucia que hay en México entre actores estatales y no estatales, y en donde se han cometido abusos de derechos humanos, obviamente, de ambos lados. Y en ese contexto tú tienes estos operativos muy mal manejados en temas de información, con una información que te da el gobierno contradictoria, como la altura de Lascano, que de alguna manera en este tipo de ambiente de guerra sucia, como la que existía en el Cono Sur en la década del 70, donde se cometían abusos de derechos humanos de manera sistemática, da lugar a cuestionamientos, que eso no quiere decir que se le quite el crédito a los valientes hombres y mujeres que están en las Fuerzas Armadas no cometiendo abusos, pero que hay que cuestionar, porque estás ante un Estado débil, corrompido en muchos sentidos, con controles judiciales que no existen, y que de alguna manera tu rol como periodista, que tú lo cumples muy bien, es cuestionar de dónde sale esta información. No es verosímil que un equipo de marinos excelentemente entrenados, hasta donde se sabe, un equipo elite, simplemente deje el cuerpo de una persona que se presume que es un miembro de un grupo criminal para que ver cuándo las autoridades locales lo pasen a buscar. Eso rompe con todos los protocolos que yo conozco de la Marina Mexicana y de todo tipo de equipo elite que existe. Entonces hay que buscar explicaciones de toda esa información que resulta muy inverosímil a mi juicio, pero lo cierto es que este hombre está eliminado. Pero yo te diría, estás en una organización donde Miguel Ángel Treviño tiene una red patrimonial en los Estados Unidos y Europa considerable, muy importante. Los norteamericanos están haciendo algo para desmantelarla. ¿Te acuerdas los 379 caballos en la empresa del hermano de Treviño? Treviño ha venido adquiriendo un enorme poder patrimonial en la organización Los Zetas, ha gestado alianzas con otros grupos criminales, lo que quedó de los Beltrán Leiva y demás. Entonces eso te genera una situación en donde yo me pregunto,
la muerte, la eliminación de Lascano, ¿hace alguna diferencia? Y la respuesta es no. ¿No? No. ¿Cómo? Te digo que no. Yo creo que no terminemos el programa ahí, pero creo que ahí está. ¿Y entonces? No, porque no están tocando la dimensión política, en donde yo te doy una sugerencia a la próxima administración. No creo que esta administración haga nada, pero que a mí me muestren una auditoría económica bien hecha de la deuda pública de Coahuila. Quiero ver algunas vinculaciones, no digo que existan, no estoy acusando a nadie. ¿Vuelves al tema? ¿Por qué? Quiero volver al tema, porque hay indicios cuando una deuda pública aumenta de manera colosal, como es el caso de Coahuila, sí. Normalmente se da en situaciones donde hay infiltraciones criminales en esa deuda pública. Eso lo he visto en muchos países del mundo. Entonces, yo le sugeriría al próximo presidente o a quien sea, por favor, muestren una auditoría económica adecuada. Ahora, claro, vas a ver a personas morales y físicas que no se llaman Treviño, no se llaman Lascano. O sea, normalmente ves a empresas legales que además financian campañas políticas de todos los partidos. Eso me gustaría ver en México. Le estoy dando algún dato puntual, no estoy hablando teóricamente. Vaya dato y vaya fibra que estás tocando el caso Coahuila. Porque además la eliminación de este hombre viene después de el trágico asesinato del hijo de un político en Coahuila, un político importante. Del expresidente nacional del PRI, claro, exgobernador de Coahuila. Que me hace ver muchas veces cómo reacciona el ejército israelí cuando le asesinan a un soldado. Llegan a Palestina o a donde sea, Líbano, y comienzan a aplicar mano dura de una manera torpe, reactiva, que a veces causa problemas para el ejército de Israel. Bueno, lo mismo estoy viendo de alguna manera al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas mexicanas, reaccionando a los abusos que cometen los grupos criminales, en vez de estar tomando medidas proactivas. O sea, estar por delante de la organización criminal, como están haciendo los brasileiros hoy en día, Brasil, en donde antes de que las organizaciones criminales estén actuando, ellos 1 año antes, 2 años antes, están ya estableciendo una estrategia de contención de esos grupos. A mí me consta que hoy Brasil es una mejor práctica internacional en esa materia. No son políticas reactivas las que están usando las agencias de inteligencia de Brasil o la Policía Federal Brasileña. Son reacciones proactivas. Déjame, Edgardo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. La funeraria García notificó al Ministerio Público a las 8:05 del día 8 de octubre que entre la 1 y 1:30 del mismo día se presentó un comando armado, cubierto el rostro y fuertemente custodiado, el cual después de someter al personal tomó los cuerpos y en la carroza los sustrajeron de las instalaciones, obligando al propietario a conducir dicho vehículo. El cuerpo de peritos continuó con los trabajos de investigación, cumpliendo los protocolos establecidos para cadáveres no identificados. Asimismo, se procedió a realizar un análisis comparativo de la fotografía y características del cadáver con la similar que se contaba en servicios periciales de Heriberto Lascano, resultando positiva dicha comparativa. Edgardo Buscaglia, pues se acabó este programa, este primer programa con esta nueva escenografía que te agradezco hayas estrenado con estos comentarios y reflexiones en un momento en México donde, bueno, hay muchas preguntas abiertas. Decíamos, ¿qué sigue después de ver que asesinan al hijo de un expresidente nacional del PRI en Coahuila? ¿Qué sigue cuando vemos la detención de un personaje como la Ardilla, a quien se le adjudican una gran cantidad de crímenes y que aparece presentado en los medios? ¿Qué sigue después de la muerte de Heriberto Lascano, líder de los Zetas? Si seguimos tratando el tema de la delincuencia organizada como hasta ahora, como delincuencia común, simplemente deteniendo o eliminando gente, va a seguir más violencia. Va a seguir más puja entre las franquicias que dominan en estas organizaciones criminales, dentro de las mismas y fuera de las mismas. Va a haber más políticos asesinados. Políticos y familiares. Va a existir más violencia, actos de terrorismo contra periodistas, porque lo que hay aquí son actos de terrorismo contra periodistas. Hay que leer muy bien las convenciones regionales e internacionales para saber lo que es un acto de terrorismo. O sea, los periodistas están sufriendo en este momento actos de terrorismo focalizados y va a seguir la tragedia que estamos viendo ahora. Lo que queremos prevenir es que existan 100.000 muertos adicionales en la próxima administración.
y comenzando a atacar las estructuras patrimoniales. Pero acá no digo lavado de dinero, que es otra cosa, eso es dinero en los bancos, dinero en el sistema financiero, fuera de lo financiero. Si comenzás a establecer unidades de investigación patrimonial en cada uno de los estados, operando en red a través de un pacto político con los gobernadores, con la nueva administración, vas a poder desarmar la capacidad operativa de estos grupos para transportarse, para producir, para vender, para comprar, para exportar, para importar, y vas a comenzar a ver una disminución de la violencia y el Estado va a comenzar a imponerle reglas a los grupos criminales como hacen los estados en Alemania o en Francia. Eso no lleva 10 años o 20 años, como dicen algunos incompetentes del Pentágono o de la ONU, sino en los casos donde se comenzaron a implementar estas medidas, como te acabo de explicar, en 1 o 2 años comenzás a ver disminuciones importantísimas en no todos los 22 tipos de delitos económicos, pero sí en una gran mayoría, más de 12. Sucedió en Colombia, donde se empezaron a ver disminuciones de los secuestros en menos de 2 años, comenzó a disminuir las extorsiones, comienzan a disminuir los delitos económicos. Eso se puede ver en México, no es un sueño, no hay que esperar muchos años. Pero hay que empezar a implementar estas medidas y son difíciles políticamente, porque les vas a llegar a las campañas de todos los partidos. Todos estos candidatos que sobrepasaron los topes de campaña van a ser cuestionados por los orígenes de muchos de los fondos que alimentaron a sus campañas políticas, y va a ser doloroso políticamente en el corto plazo, pero enormemente beneficioso políticamente para la próxima administración si hace las cosas bien. Y ahí vamos a estar apoyando con todo lo que se comience a hacer bien. Pues bueno, todo eso está por verse en el corto plazo, esperemos como el mejor de los escenarios. Y si no, vamos a seguir criticando de la misma manera que antes. Y bueno, deseamos que eso ocurra desde luego. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Felicidades, en este programa. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y esta información, y hasta la próxima. Gracias a usted también que nos acompañó. Gracias por permitirnos llegar hasta su casa y esta mañana. Edgardo, ¿qué ves en todo esto? Bueno, en principio veo que eliminar a líderes operativos de grupos criminales transnacionales, detenerlos, procesarlos, eliminarlos si los soldados estaban actuando en legítima defensa, es siempre bienvenido. O sea, hay que detener a esta gente, y estos son grupos criminales que han cometido atrocidades en esta guerra sucia. ¿Estos en particular? Estos en particular, porque han aplicado técnicas que yo observaba en Afganistán con los talibanes, he observado estas técnicas en otros países del mundo. Esto es realmente bonita. Bonita escenografía. Gracias a CNN por esta escenografía con mucha luz y con, bueno, pues nueva manera de abordar las cosas. Hoy es un día fuerte en México. Hoy tenemos información por parte de las autoridades acerca de un personaje a quien se identifica ya como muerto, Heriberto Lascano, a quien se ha conocido como el Lasca y a quien se identifica como fundador y líder de este grupo criminal conocido como los Zetas. Este grupo criminal cuyo origen está identificado con desertores del ejército mexicano, como el propio Lascano lo fue en su origen. Y bueno, pues estamos frente a un conjunto de informaciones que... Personajes dentro de estos grupos, ese grupo que se llama los Zetas, que ya incluye a mucho más que militares, porque se originó, como tú sabes, como grupo de choque paramilitar de Osiel Cárdenas, pero que ya incorporó a miembros que no tenían orígenes militares y se conformó en un sistema de franquicias, de miles de franquicias dedicadas a 17 tipos de delitos económicos en países... ¿Miles, dices? ¿Miles de franquicias? Miles de franquicias, sí. ¿En toda la República? Por ejemplo, ellos controlan la Guajira colombiana a través de franquicias locales colombianas, controlan el estado de Zulia en Venezuela a través de franquicias venezolanas, tienen franquicias de trata de personas en la Argentina, en Bolivia. De la noche de ayer a hoy han surgido en México y que nos habla, bueno, pues de una situación, bueno, pues que causa
preguntas todavía que están por responderse sobre la forma en que fue abatido este personaje, la información respecto a qué sucedió con el cadáver de este personaje, las horas transcurridas desde que se dio un enfrentamiento en una pequeña localidad de Coahuila y bueno, pues lo que después fue el reconocimiento del procurador del estado de Coahuila de que ese cadáver había sido robado precisamente de una pequeña funeraria de esta localidad. Estamos frente a un hecho que atrapa la atención de México, desde luego, y que ha dado, bueno, pues también materia para el seguimiento de CNN Internacional. En Paraguay, obviamente, o sea que estamos hablando de una transnacional importante, de una empresa criminal transnacional. Y eliminar a un líder operativo, y presta atención que te estoy diciendo líder operativo de una empresa transnacional, a un gerente operativo de esa magnitud siempre es positivo. Y vaya el crédito a los soldados y oficiales de menor rango, porque nunca son oficiales de mayor rango, sino oficiales de menor rango que se están jugando la vida. A la Marina, que fue de la quien... Marina, y vaya crédito a esa gente que no está en esas posiciones por el sueldo que ganan, claramente, sino... Pero hay un problema en el manejo de la información, como creo que tú lo estabas ya comentando al comienzo.